es otro orador romano muy importante, antes de Cristo. Él nació y murió también antes de Cristo, igual que Aristóteles. Y pues él representa una conjunción de la práctica oratoria con la reflexión teórica, pero también la sistematización del arte, ¿verdad? De la argumentación, porque la argumentación es un arte. El tiempo que recoge las aportaciones griegas de oradores, también de oradores latinos, como los que ustedes pueden leer ahí, de Licinio, Craso, Tiberio, Cayo Graco, Marco Antonio, etc. Y a él se debe la figura de el orador ideal y la idea de que el discurso se debe enseñar también, en primer lugar, para conmover al público y finalmente para agradarlo. Este autor, Theodor Wiebeg, y el resurgimiento de la tópica jurídica, les voy a pedir un favor. Cada palabra que ustedes vean aquí, que no conozcan su significado, apúntenla y consulten al diccionario, porque era una tarea que teníamos realmente, la de elaborar un vocabulario en cada unidad. Y eso no se hizo. Si les pregunto si se hizo, no la hicieron, ¿verdad? Me van a decir que tampoco yo la pedí, pero lo que pasa es de que no era un trabajo extra, sino era parte de su formación, ¿verdad? Entonces, su obra se llama Tópica y Jurisprudencia, publicada en 1953, y plantea el interés para el derecho en la reflexión retórica, o sea, la tópica. La retórica es muy importante. Muchos hablan muy mal de la retórica y dicen, no, es que esas palabras, eso es retórica y que esto. Pero no, la retórica es muy importante en la argumentación. En el campo de la argumentación es sumamente amplio, ¿verdad? Y pues él se opone a la idea del sistema, de que haya sistema y privilegia una técnica de pensamiento aporético, en oposición a una técnica de pensamiento sistemático. Y se le critica de que eso no es adecuado, que el pensamiento tiene que ir de acuerdo a un orden establecido y que opere dentro de un sistema que agrupe los componentes que van a formar ese mismo sistema, ¿verdad? Pero su mérito no es el de haber diseñado un modelo o tejido paradigmático, sino de haber descubierto un ámbito creativo para la investigación del derecho. Vamos rápidamente viendo la historia. Por ejemplo, esta es Chaim Perelman y la nueva retórica. Es un abogado y filósofo de origen polaco, como dice ahí. Su obra se llama Tratado de la Argumentación, Nueva Retórica, y la exhibió en París en 1958 y destaca dos conceptos o dos puntos clave en su tesis. Y es muy importante porque para este autor la lógica de los abogados no es un segmento de la lógica formal, debido a que los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógicos formales. Para este abogado la lógica se deriva de la retórica y la argumentación jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. Y Perelman señala que del derecho es discurso. Perelman señala que el derecho es discurso y la retórica nos da la clave para entender el discurso jurídico. Y hay dos conceptos clave en la tesis de Perelman. Él habla del auditorio universal y del auditorio particular. Y dice, el primero es la sociedad en general. El primer auditorio, el universal, se refiere a la sociedad en general cuando se dirige a ella. Y se dirige con la finalidad de lograr su adhesión por medio del convencimiento. Y el segundo es que un auditorio concreto y determinado intenta lograr la adhesión a través de la persuasión. Y esto se da, por ejemplo, también en los discursos de los políticos, no solo en derecho. Un político bien preparado es capaz de persuadir al público. Y si es un auditorio muy grande, muy general, pues también es capaz de convencerlo. Y es ahí la argumentación.
También tenemos a Stephen Toulmin. Toulmin es un famoso teórico de la argumentación y de él se han recibido muchos conocimientos. Él dice que en el proceso de establecer un modelo argumental o de argumentación existen 4 elementos: la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. La pretensión significa el horizonte de inicio y el venir argumentativo. Las razones deben estar basadas en hechos concretos que desarrolla un sujeto determinado, teniendo que aportar enunciados generales y específicos que validen sus razones. Las garantías son reglas que permiten o autorizan el traslado de un tejido enunciativo a otro. Y finalmente el respaldo presupone la garantía matizada, variando según el tipo de argumentación. Entonces, con Toulmin se está frente a un verdadero proceso o una auténtica teoría de la argumentación, ya que no pretende presentar un paradigma que sirva para los saberes jurídicos, sino para el ámbito de la argumentación en general. Su modelo propone una verdadera teoría de la argumentación, donde utiliza los instrumentos de la filosofía analítica, pues argumentar significa aquí esforzarse por configurar una pretensión con una estructura racional sólidamente construida con la idea de generar buenas razones. Y pues por eso con este autor el pensamiento analítico adquiere prestigio formidable, dado que su modelo argumentativo supera con creces algunos otros. Y pues es de los que más, los autores que más ha aportado a la teoría de la argumentación. Tenemos a Neil McCormick también, que él habla de una teoría integradora de la argumentación jurídica. Él es anglosajón. Su obra razonando legal, razones legales y teóricas, es su obra, ¿verdad? Y su modelo en materia de argumentación es de enorme prestigio, teniendo como tradición filosófica la propuesta de David Hume, Herbert Hart y la escuela escocesa. Su prototipo argumentativo implica la construcción de una teoría de corte descriptivo y normativo que analice las variables deductivas y las no deductivas, y ofrece una argumentación que permite ubicar su modelo al interior del contexto de justificación. Para McCormick, la argumentación cumple una función de justificación, y esto por eso se adapta más al derecho, pues, a la argumentación jurídica. Esto quiere decir que existe una corresponsabilidad con los hechos y evidencias fácticas y las normas del derecho positivo. Y en esa vía, justificar un proceso de decisión en el campo del derecho implica también construir fundamentos racionales que oferten una dimensión de justicia conforme con el propio derecho. En síntesis, McCormick pues, presenta el modelo argumentativo que supone articular una teoría de la razón práctica con la teoría de las pasiones y una propuesta descriptiva y normativa que dé cuenta de la racionalidad y de la afectividad. Sí, porque en la argumentación se mezclan muchas cosas, ¿verdad, Juan? Se mezclan sentimientos, pasiones, conocimientos teóricos, en fin, una cantidad de aspectos que van dentro de la argumentación. Por eso es que en filosofía del derecho nos preocupamos de incluir este punto, porque realmente difícilmente lo reciben en otro curso. Solo creo que está lo que se llama el forense, ¿verdad? Oratoria forense, me parece, ¿verdad? ¿O cómo se llama ese curso, jóvenes? Oratoria forense, Lita. Sí, así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ven ahí? Así muy general. ¿Cómo hablar en público? El discurso. El discurso.
Y ven estos autores y vieron todas estas teorías. No. No, No, Lica. Liga. Va. Más Porque que lo todo que se trata... práctico. ¿Cómo? Más que todo fue como práctico. Hicimos ejercicios y así. Ah, vaya, sí, es importante también. Es muy importante. Sí, entonces en filosofía del derecho pues lo vemos así como un poco más afinado, ¿verdad? Con teoría, con antecedentes históricos y todo eso. Sí, y es buena la práctica. Yo celebro que hayan tenido esa práctica. Entonces, Habermas, por ejemplo, Jürgen Habermas, es un alemán y habla de la teoría del discurso práctico general. Miren, la idea de traerles esto a colación en la clase es para su ilustración, para que ustedes sepan más o menos cómo es que se ha desarrollado la teoría de la argumentación. Y vamos a ver, por ejemplo, Habermas es un importante filósofo alemán, ¿verdad? Habermas ha dedicado toda su vida a defender y reclamar el proyecto de ilustración crítica, o lo que él llama el discurso filosófico de la modernidad. Y es a su vez uno de los grandes creadores de los modelos argumentativos, en el que se aplica su teoría de la acción comunicativa. Y para este autor, el derecho solo cumple racionalmente su función integradora cuando es fruto del discurso racional. Un momentito, voy a ingresar a algunos alumnos. Su teoría de la racionalidad comunicativa se basa en el estudio de las condiciones y estructuras centrales de la argumentación. Esto es en sugerir una dimensión discursiva de la aceptabilidad racional de nuestras teorías y enunciados. Esa medida del actual apogeo de la teoría y la argumentación hay que ponerlo en relación con las diversas propuestas de rehabilitación de la filosofía práctica. No obstante que el pensamiento de Habermas adopta una dimensión compleja, hay en su propuesta el objetivo de poner en escena un modelo argumentativo que tenga como base, que tenga por base una teoría de la sociedad, donde sea importante una forma de racionalidad orientada a sugerir explicaciones y justificaciones. Sí, parte de la racionalidad son las justificaciones, pero también es cierto que parte de la racionalidad es el raciocinio, son las razones que va elaborando la persona que quiere demostrar los resultados obtenidos de un trabajo, ¿verdad? Porque argumentar es decir algo de algo, eso es. Su obra principal se llama Facticidad y Validez, la que constituye uno de los textos más lúcidos sobre los saberes jurídicos en la modernidad tardía. En síntesis, en el autor de referencia hay un marcado interés por el lenguaje, porque se considera el lenguaje como el tejido vertebral de la argumentación, porque es en la estructura del lenguaje donde el interés se enfrenta a un consenso general y espontáneo. Y en ese horizonte que es la competencia lingüística, es donde el hombre que argumenta encuentra la condición necesaria y suficiente de la racionalidad humana. Ahí el encuentro intersubjetivo no es solo un espacio de confirmación de la razón, sino que es el momento mismo en que esa razón se configura. Y debido a esa cuestión, se pretende indagar las condiciones universales que permitan entender ese entender. Aquí cada hablante debe construir sus argumentos pensando en un acto de idealización de la acción comunicativa para generar una racionalidad más pertinente. En el caso de Habermas asistimos a una de las propuestas más lúcidas y eruditas de la teoría de la argumentación, a pesar de que él no es jurista. Su condición de filósofo y de pensador
universal le asigna una autoridad teórica fuera de toda duda. Y tenemos también a Robert Alexy. Es para que ustedes se vayan relacionando con los filósofos más importantes. Así como les hablé de John Rawls en el realismo jurídico, ¿verdad? Les hablé también de Norberto Bobbio. Hablamos de otros muchos autores. Y es parte de la cultura del abogado conocer todo esto. Que en una reunión o algún encuentro no les sean ajenos todos estos nombres que con más frecuencia de lo que ustedes creen, se mencionan. Vamos a... Entonces, Robert Alexy, lo ven ahí, ¿verdad? Es un jurista y filósofo alemán, también nacido en 1945 en Alemania, y su obra se titula Teoría de la Argumentación Jurídica. Y ahí es con Robert Alexy donde vamos encontrando con mayor precisión realmente el discurso jurídico, la argumentación jurídica. Tengo entendido que Robert Alexy acaba de morir, pues, pero no estoy segura. Y su modelo emerge de una teoría de la argumentación práctica, que aplica luego a los saberes jurídicos considerando el discurso del derecho como un caso especial del discurso práctico general, es decir, del discurso moral. Su intención no es elaborar una teoría normativa de la argumentación jurídica, sino una teoría analítica y descriptiva. Y para Alexy, un enunciado normativo es correcto si y solo si puede ser el resultado del procedimiento. Y él menciona algunas reglas, jóvenes. Y es precisamente por eso que no les he mandado el material, porque hay algunas reglas acá, aunque este tema no creo que lo va a evaluar. Probablemente es solo una pregunta muy general, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos algunos argumentos retóricos. Tenemos un glosario aquí de términos. Veamos, cuando se habla de argumentos retóricos, se trata de demostrar el carácter razonable y plausible de una determinada decisión u opinión. Auditorio es para el conjunto de todos aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. Coherencia es una norma es coherente si debe subsumirse bajo una serie de principios generales o de valores que a su vez resulten aceptables en el sentido de que configuren un ordenamiento que satisfaga los requisitos de todo un sistema lógico. Consistencia de la decisión se entiende como la obligación de los jueces de no infringir el derecho vigente y por otra parte de la obligación de ajustarse a la realidad en materia de pruebas. Garantías es el paso de unos enunciados en otros, las reglas que permiten y autorizan. Logos de lo razonable, ante cualquier caso fácil o difícil hay que proceder razonablemente, percatándonos de la realidad y sentido de los hechos, de las valoraciones en que se inspira el orden jurídico positivo o de las complementarias que produzca el juez en armonía con dicho sistema positivo. Y conjugando lo uno con lo otro y lo otro con lo uno, llegar a la solución satisfactoria. Ese es el logos de lo razonable. Razones para Toulmin son los argumentos basados en hechos específicos del caso, cuya naturaleza varía de acuerdo con el tipo de argumentación de que se trate. Tópica es un ars inveniendi, es un procedimiento de búsqueda de premisas. Tópicos. Los tópicos deben entenderse de manera funcional como posibilidades de orientación del pensamiento que permiten alcanzar conclusiones cortas. Entonces, por ejemplo, tenemos el último de los autores que estamos viendo,
No quiere decir que sea el último, porque realmente el último y más reciente es el doctor Manuel Atienza. Y él está muy vivito, ¿verdad? Él está ahí. Y leer realmente argumentación jurídica de Manuel Atienza es muy bueno. Se lo recomiendo. Ya no tuve tiempo para... Aquí está Manuel Atienza, para recopilar los datos de él. Entonces, pues un poco esa es la historia, ¿verdad? De cómo se fue formando la teoría de la argumentación jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, Robert Alexy habla de que plantea, bueno, en primer lugar dice, ningún hablante puede contradecirse. Él proporciona ciertas reglas, ¿verdad? Y dice, ningún hablante puede contradecirse. Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes. Todo hablante solo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría a sí mismo en todas las situaciones en las que afirmare que son iguales en todos los aspectos relevantes. Esto es así muy, muy abstracto. Y dice, distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Entran cada segundo, ingresan cada segundo. Sí. Les voy a exhibir nuevamente lo de Robert Alexy. Y Robert Alexy plantea las reglas de la razón y dice que definen las condiciones más importantes de un discurso. Y estas reglas son las siguientes. Todo hablante, cuando se le pide fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación, puede tomar parte en el discurso. Y todos pueden problematizar cualquier aserción. Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso. Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. A ningún hablante, dice, puede impedírsele ejercer sus derechos fijados en problematizar o introducir cualquier aserción en el discurso. En el tercer tipo de reglas se denomina reglas de la carga de la argumentación. En este tipo de reglas, si se hace uso inadecuado de las anteriores, se podría bloquear la argumentación. Y en ese sentido se añade nuevas reglas, que son las siguientes. Quien pretende tratar a una persona A de manera distinta que una persona B, está obligado a fundamentarlo, ¿verdad? Quien ataca a una proposición o a una norma que no es objeto de la discusión, debe dar razón para ello. Quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar más argumentos en caso de contraargumentos. Quien introduce en el discurso una afirmación o manifestación sobre sus opiniones, deseos o necesidades que no se refiera como argumento a una anterior manifestación, tiene, si se le pide, que fundamentar por qué introdujo esa afirmación o manifiesto. La cuarta regla se llama la forma de los argumentos. Y esto está formado por las formas específicas de argumentación del discurso práctico. Y la quinta llama reglas de la fundamentación. Que dice, quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la satisfacción de los intereses de otras personas debe poder aceptar las consecuencias de dicha regla también en el caso hipotético de que él se encontrara en la situación de aquellas personas. Sí, es la empatía, ¿verdad? Ponerse en el lugar de otras personas. Las consecuencias de cada regla para la satisfacción de los intereses de cada uno deben poder ser aceptadas por todos. Las reglas
morales que sirven de base a las concepciones sobre moralidad del hablante deben poder pasar la prueba de su génesis histórico-crítica. Y una regla moral no pasa semejante prueba a si, aunque originariamente se pueda justificar racionalmente, sin embargo, ha perdido después su plena justificación racional, o bien si originalmente no se pudo justificar en términos racionales y no se puede deducir tampoco nuevas razones que sean suficientes. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no complicarles mucho el discurso. También están los argumentos a partir de principios, está la argumentación en materia de hechos. Pero eso se los vamos a pasar los voy a hablar en el documento. Vamos a ver un pequeño video de 4 minutos nada más para que se les explique qué es la argumentación. Parte de mi exposición, creo que hay que hacer para tomar. El día de hoy tratará, en efecto, como ya fue anunciado, de un tema importantísimo, como lo es la argumentación jurídica. Y no exagero cuando digo que es un tema importantísimo. Con frecuencia se podrán imaginar ustedes que a lo largo de mi carrera profesional, de mi carrera académica, pues de estos últimos prácticamente 30 años en los cuales me he dedicado a difundir el conocimiento jurídico, con frecuencia la gente me pregunta, es una pregunta recurrente, ¿cuál es la capacidad, cuál es digamos, el conocimiento o el ámbito de competencia más importante para tener éxito en el mundo jurídico, para tener éxito como profesionales del derecho? Y después de tantas veces que me han hecho el favor de plantearme esta cuestión, creo que la mejor respuesta que puedo ofrecer es que la capacidad más importante que debe tener un abogado, una abogada, es la capacidad argumentativa. La capacidad argumentativa, que es lo que hace la gran diferencia en un mundo profesional en el que enfrentamos, como ya hemos tenido oportunidad anteriormente de conversarlo, una gran competencia. Hay muchísima oferta de servicios jurídicos, hay también mucha demanda de servicios jurídicos de excelencia, pero un ámbito que en efecto puede ser una clara señal de diferencia entre el éxito o el fracaso de quienes nos dedicamos a las cuestiones jurídicas es precisamente la argumentación. ¿Para qué sirve la argumentación? Yo creo que la argumentación es aplicable en distintos ámbitos y puede ser enfocada al menos en los siguientes niveles de análisis. Yo creo que podríamos ir como haciendo una tipología de prácticas argumentativas en relación a lo siguiente. En primer lugar, un aspecto importante de la argumentación tiene que ver con dilucidar y determinar cuáles son las normas aplicables a un caso concreto. Esto es algo que todos los que hemos estudiado Derecho hemos escuchado desde el inicio de nuestra carrera, desde el principio de nuestros estudios. Nuestros maestros, nuestros profesores con frecuencia nos repitieron que para poder resolver un caso concreto tenemos que saber cuál es la norma aplicable. Bueno, sin embargo, parece que esto es algo muy sencillo. Dicho así, parece hasta simple. Lo que hay que hacer es revisar los ordenamientos jurídicos, revisar las distintas fuentes del derecho y ver en función de las circunstancias específicas del caso concreto cuál es el régimen jurídico aplicable. Sin embargo, esto es un verdadero desafío. Esto es un reto de grandes proporciones para quienes ejercemos la carrera de Derecho por la multiplicidad de las fuentes del derecho y por lo prolijo de nuestros ordenamientos. Yo creo que, haciendo un ejercicio de sinceridad, nadie puede decir
que conoce todas las normas que están vigentes en un determinado país, en una determinada comunidad, de tal suerte que en este primer aspecto de la determinación de las normas aplicables ya tenemos un reto mayúsculo en términos argumentativos. Evidentemente, si no sabemos cuáles son las normas aplicables, desde luego no vamos a poder confeccionar o enderezar una argumentación efectiva. Un segundo ámbito, una segunda área de análisis también de las cuestiones argumentativas tiene que ver con que una vez que hemos determinado en el punto anterior que referí cuáles son las normas aplicables a un caso concreto, podemos hacernos la pregunta sobre si estas normas son válidas. Y sobre la validez de las normas, evidentemente hay mucho que decir en el paradigma de lo que se ha venido a denominar el Estado constitucional de derecho, que de acuerdo con las visiones más modernas, pero también con la típica reflexión que señala del positivismo de la primera mitad del siglo XX, se denotó, se puso de manifiesto como los ordenamientos jurídicos organizados a través del principio de jerarquía. Es decir, ordenamientos jurídicos cuyas normas integrantes se van, digamos, desplegando en una serie de ámbitos jerárquicos y van construyendo precisamente el concepto de ordenamiento jurídico. Por un lado, entonces, tenemos una constitución y luego, a partir de ahí, cadenas de validez normativa, y hay que, en términos argumentativos, saber si esas cadenas de validez normativa se han respetado o no, y si las normas que nosotros identificamos en el primer punto como las aplicables al caso concreto son normas también válidas. Por lo menos en el ámbito de nuestra América Latina, y me refiero tanto al ordenamiento del Ecuador como al ordenamiento mexicano, a la tradicional visión de la jerarquía normativa, que, insisto, estaba ya planteada por la Escuela de Viena, encabezada por Hans Kelsen desde las 3 primeras décadas del siglo XX, y que se ha mantenido, digamos, como una explicación tradicional de los ordenamientos jurídicos hasta nuestros días, pero a ello se ha sumado recientemente otro canon de validez, otra forma de entender la validez normativa a partir de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada control de convencionalidad. Entonces, por un lado, para hacer frente a este segundo reto argumentativo, a este segundo desafío argumentativo de saber si las normas aplicables a un caso concreto son o no válidas, tenemos el esquema tradicional, el esquema típico, el esquema que yo creo que la mayor parte de juristas en América Latina conoce y maneja perfectamente, que es el control de constitucionalidad. Pero adicionalmente a ello se agrega el control de convencionalidad, constitucionalidad, convencionalidad, y hay quienes han sostenido, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México y algunos otros tribunales constitucionales, además de diversos autores de la doctrina jurídica contemporánea, hay quienes han sostenido que estos dos conceptos se pueden unir en uno, se pueden amalgamar el control de la constitucionalidad para saber si una norma jurídica infraconstitucional es válida o no en términos de la norma suprema, y el control de regularidad que pone al ordenamiento jurídico de nuestros países frente al orden jurídico convencional, es decir, frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José y todo el resto del corpus juris interamericano. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es ese concepto que amalgama, que reúne, que fragua en una sola denominación estas dos vertientes de la validez normativa? Se llama control de regularidad, control de regularidad. Esto, insisto, se ha venido aplicando para poder tener un significado unitario a partir de la unión de estos dos conceptos, control de constitucionalidad y control de regularidad. El control de convencionalidad no es el tema de hoy y por tanto no quiero abundar demasiado y seguramente la mayor parte de ustedes lo conoce, pero tal vez sea importante recordar que el control de convencionalidad empieza a surgir apenas, y digo apenas porque me parece que es poco tiempo, en el año 2003.
Esto surge con algunos votos particulares en ese momento votos particulares del juez Sergio García Ramírez, integrante en esos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2006, en un famoso caso que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, en el párrafo 124 de la sentencia, la Corte Interamericana adopta ya en criterio de la mayoría de sus integrantes, ya no en calidad de voto particular, sino ya como una doctrina del Tribunal Interamericano, el control de convencionalidad. Y desde ese momento, desde 2006, se han dictado más de 30 sentencias de nuestro Tribunal Protector de Derechos Humanos en el ámbito interamericano, que es la Corte Interamericana, recogiendo y profundizando y matizando el control de convencionalidad, que no es, esto lo digo porque parece que en nuestra cultura jurídica todavía hay dudas, no es algo optativo cuando uno va construyendo una argumentación jurídica, es decir, no es que quieras aplicar control de convencionalidad o no. El marco de la convencionalidad está vigente y es obligatorio y 100% vinculante para todos aquellos países que han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchos obstáculos, hay muchos problemas en ello, no lo hemos logrado, hay que ser autocríticos en esto, no lo hemos logrado. Yo creo que en ningún país de nuestra América Latina, en algunos se aplica y digamos que forma parte cotidiana de la discusión jurídica el control de convencionalidad, en otros no, en otros se desconoce, hay una gran problemática, hay una gran área de oportunidad, pero ciertamente no podemos nosotros pensar en argumentar bien desde el punto de vista jurídico sin tomar en cuenta este control de convencionalidad y que junto al control de constitucionalidad, repito, para resumir lo que llevo dicho, en este segundo aspecto podríamos llamar control de regularidad normativa. Un tercer ámbito que también tiene un tercer desafío, digamos, o un tercer aspecto en el cual vale la pena poner atención cuando hablamos de la argumentación jurídica, tiene que ver sobre el significado de las normas aplicables. En el primer punto identificamos cuáles eran estas normas. En el segundo analizamos su validez. En este tercer punto, de lo que se trata más bien es de poner atención a su significado. Y ahí es donde cabe precisamente lo que algunos autores contemporáneos han denominado las disputas interpretativas. ¿Por qué? Porque en este tercer aspecto tenemos nosotros que darnos cuenta que, al revés de lo que muchas veces tal vez algunos profesores nos contaban en la carrera, las normas jurídicas no tienen, repito, no tienen un significado autoevidente, un significado que ya esté puesto de manifiesto o puesto de relieve o que sea fácil de identificar a partir de la lectura del texto de la norma. Por el contrario, se requiere un trabajo fino del intérprete, ya sea porque se usen métodos tradicionales como el método gramatical, el método histórico, el método teleológico, el sistemático, o porque se aluda a principios de interpretación vinculados también con diversos aspectos argumentativos, como el principio pro persona, en sus diversas modalidades, conceptos como juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de discapacidad, tomar en cuenta parámetros argumentativos como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el principio pro persona, pero aplicado a una dimensión de litigio medioambiental a través del denominado principio pro natura, o también el principio precautorio de gran aplicación en términos de la argumentación medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, en este tercer aspecto, lo que quiero comentar con ustedes, lo que quiero poner de relieve es que es muy importante poder llevar a cabo una buena interpretación de aquellas normas que ya identificamos como las normas aplicables al caso concreto
que ya dijimos también que son válidas y que ahora tenemos que saber, desde luego, interpretar. Y como ya también mencioné, esto no es nada sencillo, no es nada fácil. Así como muchas veces he escuchado, y a mí mismo cuando me tocó estudiar la carrera de Derecho, unas explicaciones muy simples, muy fáciles de los profesores, yo creo, después de bastantes años de estar en la práctica profesional, que esto es demoniadamente complejo en algunos casos, en otros no, en donde las normas serán muy claras. Por ejemplo, cuando dice el plazo para presentar la demanda es de 15 días hábiles o de 15 días naturales, bueno, ahí no hay una gran complejidad interpretativa, pero en muchos otros casos, desde luego que sí, y por tanto hay que poner mucha atención a esto. Un cuarto aspecto que voy a mencionar y luego, si nos da tiempo, ampliaré en su explicación, es que también la argumentación jurídica tiene que poner mucha atención en la acreditación fáctica de los elementos relevantes y pertinentes en el caso concreto. En otras palabras, no lo quiero hacer demasiado complejo, al contrario, lo voy a explicar de la manera más sencilla de la que soy capaz. La argumentación jurídica tiene mucho que ver con las pruebas, la acreditación de los hechos relevantes, de los hechos pertinentes en función del caso concreto. Y en este cuarto aspecto que quiero compartir con ustedes, desde luego, hay una pluralidad de problemas, hay un conjunto de asuntos, hay un conjunto de temas, porque, de nuevo, como lo dije en el caso de la interpretación, también en el caso de las pruebas, se tiende a formar a los abogados en las escuelas, en las facultades de Derecho, con una visión un poco, por decirlo así, simplista, un poco desproblematizada, y que cuando uno ya está en la práctica se da cuenta que es enormemente difícil, y todo esto se agrupa bajo una etiqueta contemporánea, creo yo, muy afortunada, que intenta explicar este conjunto de fenómenos problemáticos alrededor de la prueba judicial, que se llama razonamiento probatorio. Entonces, en este cuarto aspecto tendríamos que poner mucha atención para ser capaces de desarrollar una buena argumentación, precisamente todo lo relativo al razonamiento probatorio, que, como digo, en unos minutos, si es que da tiempo, como espero que en efecto lo dé, vamos a poder abundar y regresar a eso. En un quinto aspecto de la argumentación jurídica, creo que es muy importante también llevar a cabo lo que se denomina, incluso desde un punto de vista lógico, porque tiene que ver con la construcción silogística o del silogismo deductivo de matriz aristotélica, lo que se denomina la subsunción. ¿En qué aspecto la subsunción? En esto, repito, es una matriz de pensamiento aristotélico en cuanto al silogismo deductivo, que, como ustedes recuerdan, está integrado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión lógico necesaria. Precisamente este quinto punto es la conclusión lógico necesaria. Es decir, la subsunción consiste en que ya tenemos las normas jurídicas identificadas que son aplicables al caso concreto. Ya también dijimos que esas normas son válidas. En un tercer momento establecimos cuál es la interpretación posible, el significado de cada una de ellas, y luego trabajamos en un cuarto punto en la acreditación fáctica, en que queden claros cuáles son los hechos y que puedan ser acreditados precisamente ante el órgano competente. Y entonces, en este quinto punto, la subsunción funciona subsumiendo precisamente, embonando precisamente los hechos que nosotros somos capaces de acreditar y dar por probados en el caso concreto respecto a las normas igualmente aplicables a ese caso. Entonces, aquí hay evidentemente un reto para la argumentación jurídica, porque en una explicación, de nuevo, excesivamente sencilla, que desconoce las complejidades de la práctica, parecería que construir un silogismo deductivo es una especie de razonamiento en forma de trampolín, en México lo llamamos resbaladilla, en un tobogán, pues, en estos juguetes de los niños, porque parecería que es muy fácil cuando tú tienes determinado el marco jurídico aplicable y tienes acreditado el contexto fáctico, no tienes ningún problema en llegar a la conclusión. Bueno, lo cierto es que esto
no funciona así, en la práctica es mucho más complicado y el razonamiento subsuntivo tiene que ser objeto de un análisis muy detallado por parte de los abogados en el momento de la presentación argumentativa. Y luego, por último, para hacer un cuadro completo en esta presentación de en esta conferencia, en este webinar al cual nos convoca Uniandes, citaría como un sexto aspecto a tomar en cuenta en términos de la argumentación jurídica las consecuencias, o como un sexto aspecto, las consecuencias que se derivan de los 5 aspectos anteriores. Y en esto yo creo que hay todo un conjunto de temas, todo un conjunto de problemas que incluyen desde las teorías jurídicas más importantes que surgieron a finales del siglo pasado, como teorías de la justicia, estoy pensando en John Rawls, estoy pensando en Ronald Dworkin, hasta, por ejemplo, el análisis económico del derecho, las consecuencias en términos de que una argumentación jurídica o una decisión jurisprudencial pudieran tener un impacto en la economía, pudieran tener un impacto en la calidad de los servicios, en la calidad de los bienes que las personas utilizamos comúnmente, o incluso para servir como precedente hacia adelante. Entonces, yo creo que también hay que darnos cuenta en términos, insisto, de teoría de la justicia, en términos de análisis económico del derecho, como el que hizo de manera destacada este juez norteamericano Richard Posner en muchos textos publicados en ese momento, en la década de los 70 del siglo pasado, o lo que más recientemente han hecho autores como Daniel Kahneman en el ámbito de la psicología del comportamiento económico, o el propio profesor de la Universidad de Harvard, Cass Sunstein, con esta idea de las normas o de las cláusulas notch, que lo que permiten es justamente orientar la conducta a través de una buena argumentación, a través de buenos planteamientos argumentativos hacia las consecuencias que nosotros queremos delimitar respecto a ciertos sujetos. Entonces, y también, y esto lo digo de manera enunciativa, teoría de la justicia, análisis económico, la teoría de la psicología del comportamiento y también, por supuesto, desarrollos novedosos como los debates de protección medioambiental, toda la teoría jurídica feminista con las muy importantes aportaciones de autoras como Carol Pateman, por ejemplo, Andrea Dworkin también, en fin, una serie de autoras que nos han venido a abrir los ojos hacia las consecuencias que una determinada argumentación jurídica o que un conjunto de planteamientos argumentativos desde el punto de vista jurídico puede tener, por ejemplo, en términos de género, en el acceso de las mujeres a las fuentes de trabajo, la permanencia de las mujeres en las fuentes de trabajo, en temas como acoso laboral, acoso sexual, discriminaciones por razón de género, hasta llegar a los temas clásicos del feminismo como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay que hacernos cargo cuando nosotros nos preguntamos por la argumentación jurídica y cuando nosotros queremos ser, digamos, unos buenos abogados y buenas abogadas desde el punto de vista argumentativo, hay que hacernos este sexto planteamiento. ¿Qué sucede con las consecuencias de una argumentación? Con las consecuencias de utilizar una vía argumentativa determinada. Entonces, en resumen, termino eran 6 las cosas que les quería decir. Hay que seguir los siguientes ámbitos para poder argumentar bien. En primer lugar, determinar las normas aplicables al caso concreto. En segundo, hacer un análisis sobre si esas normas son o no son válidas en términos de control de regularidad normativa. En un tercer momento, hay que determinar el significado de esas normas a través de la interpretación, respecto de la cual se me olvidaba comentar, y esto es muy importante, algunos autores como el profesor italiano Riccardo Guastini han señalado que la interpretación normativa sería una premisa lógica para poder argumentar. En otras palabras, no podemos, dicen autores como Riccardo Guastini, argumentar bien si no hemos interpretado bien. La interpretación, en este aspecto que destaca el profesor Guastini, sería incluso un requisito para la aplicación de la norma. Dice este autor, ninguna norma jurídica puede ser aplicada si no ha sido
previamente interpretada. De tal suerte que en esta especie de postulados de quien es el líder o uno de los líderes de la Escuela Analítica Genovesa en Italia, porque tiene el profesor Guastini vive en Génova y ha desarrollado su carrera en la Universidad de Génova, desde este punto de vista, la interpretación sería una premisa lógica, un requisito indispensable para llevar a cabo la argumentación. En cuarto lugar, todo lo relativo al razonamiento probatorio. En quinto lugar, como ya expliqué, todo lo que tiene que ver con la subsunción de los hechos concretos y relevantes del caso que estamos analizando respecto a las normas jurídicas aplicables ya determinadas en cuanto a su aplicabilidad, validez y significado hermenéutico, y por último las consecuencias. Estas serían 6 aspectos muy, muy importantes. Es relevante también en un webinar como este al que nos convoca Uniandes mencionar que hay algunos autores que muy conocidos, digamos, muy significativos en términos de la argumentación jurídica, como por ejemplo el profesor Manuel Atienza, que como ustedes saben es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Alicante y un gran promotor en toda nuestra América Latina de los temas de la argumentación jurídica. El profesor Atienza, entre otros, han señalado que vale la pena distinguir entre los casos fáciles desde el punto de vista argumentativo, los casos difíciles y los casos trágicos. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esta distinción? Bueno, la diferencia entre un caso fácil y un caso difícil fue establecida en diversos textos, como ese famoso El concepto de derecho de Herbert Hart en los años 60, o por ejemplo, este otro libro también no menos importante de Ronald Dworkin, que se denominó Los derechos en serio, ya publicado en los años 70, y tiene que ver con estos 6 aspectos que mencionábamos, es decir, un caso será un caso fácil cuando no tengamos ningún problema en identificar la norma jurídica aplicable, cuando la norma jurídica aplicable sea válida y no tengamos ningún problema de falta de regularidad normativa, cuando también le podemos asignar a partir de los usos lingüísticos del autor de la norma un significado preciso y por tanto no haya disputas interpretativas, cuando queden a partir de estas normas acreditados fehacientemente los hechos, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un caso fácil. Por el contrario, estamos ante un caso difícil cuando cualquiera de estos aspectos se va haciendo más complejo, cuando se va haciendo más difícil, como por ejemplo una falta de determinación de la norma aplicable o una concurrencia de algunas normas aplicables que no pasan un test de validez normativa en términos de constitucionalidad o en términos de convencionalidad, o cuando hay dudas sobre la acreditación fáctica porque las pruebas no son contundentes, digamos, típicamente un testimonio que no genera credibilidad en el órgano judicial o una prueba pericial que no usa una metodología avalada científicamente, en fin, cuestiones que no generan en ese sentido una convicción probatoria sólida, y estamos en ese supuesto estaríamos ante un caso difícil. Y un caso trágico es aquel en el cual por cualquier vía argumentativa que se pueda explorar, se va a tener que sacrificar un bien jurídico relevante. Es decir, esto lo explica en un texto muy famoso que se puede conseguir en internet el profesor Manuel Atienza, que se llama, si mal no recuerdo, sobre los casos trágicos, o algo así como las dificultades de la argumentación constitucional. Lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar sin problemas. Y en él, Manuel Atienza justamente dice, los casos trágicos, digamos, son casos que presentan un grado de complejidad más alto que los casos difíciles, pero cuya peculiaridad específica es que en estos casos trágicos se tiene que sacrificar algo, y se tiene que sacrificar algo que importa, algo que es sustantivo, algo que normalmente puede ser incluso considerado como un derecho humano, pero en aras de proteger otro derecho humano. Y ahí vienen las técnicas de la ponderación, de la proporcionalidad, etcétera, etcétera, que también, desde luego, han tenido mucha fortuna en los debates argumentativos contemporáneos para el derecho, a raíz, sobre todo, de los planteamientos teóricos de autores tan importantes como Robert Alexy, este profesor de la Universidad de Kiel en Alemania, que a través de sus libros
Teoría de la Argumentación Jurídica de 1978 y Teoría de los Derechos Fundamentales de 1985, y de una prolija, de verdad, muy profunda, muy rigurosa producción bibliográfica posterior, ha ido explicando qué es la ponderación, qué es la proporcionalidad, cuáles son las técnicas, hasta llegar hace unos años a un artículo, a un texto doctrinal importante que se llama La Fórmula del Peso, donde intenta, digamos, plasmar en una fórmula algebraica, en una especie de fórmula matemática, la manera en la que se puede llevar a cabo la ponderación. Bueno, ahí está esto de Robert Alexy, y los casos trágicos sí suponen un desafío argumentativo mayor porque suelen involucrar choques de principios constitucionales, y evidentemente pues ahí tenemos problemas muy graves, como los que con frecuencia resuelven nuestras cortes o tribunales constitucionales alrededor del mundo, y como lo ha hecho también la Corte Constitucional del Ecuador en casos recientes que estoy al tanto, porque así me lo han hecho saber mis alumnos de Uniandes, han generado una muy profunda discusión jurídica en el Ecuador, como el caso de las sentencias de la Corte Constitucional sobre matrimonio igualitario y algunas otras que ha estado dictando esa Corte Constitucional tan importante en el trabajo jurídico del Ecuador. Bueno, el siguiente punto que quiero poner de manifiesto en esta conversación sobre la argumentación jurídica es que argumentar supone siempre un proceso de toma de decisiones. A mí me parece, desde el punto de vista del ejercicio práctico de la profesión, que son insuficientes esas explicaciones de la argumentación jurídica que intentan representar la argumentación como una especie de carretera con un solo carril, como una especie de calle que va en una sola dirección, y por tanto lo que tiene que hacer quien quiere argumentar bien es seguir una serie de pasos, una serie de fórmulas que le permitan llegar al destino buscado, que es en este imaginario sería una buena argumentación. Yo creo que la cosa es más complicada. Yo creo, al menos en mi experiencia profesional, que hay ámbitos donde los abogados tienen que decidir, y son ámbitos no necesariamente predeterminados por el ordenamiento, son ámbitos que pues no son de una sola vía, sino que hay un panorama, hay un menú más o menos amplio de opciones que quedan libradas al carácter del propio abogado, a su capacidad, a su experiencia y a sus conocimientos. Y en ese sentido lo que quiero destacar pues es que toda argumentación requiere de un proceso de toma de decisiones. Y si esto es así, si efectivamente hay que decidir un conjunto de cosas, como lo voy a ejemplificar enseguida, pues entonces habría que preguntarnos si los abogados estamos o no preparados y si estamos bien preparados para tomar estas decisiones, porque no se trata de decidir como muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, ¿no? O sea, casi dependiendo de si el asunto es interesante para nuestros honorarios, o casi dependiendo de si tenemos o no mucho trabajo, o si nos urge tomar un caso por alguna necesidad financiera que tengamos que enfrentar, etcétera, etcétera. Y yo creo que en todo esto la intuición no basta, la experiencia no basta. Hay que saber tomar decisiones, y hay muchas formas de tomar buenas decisiones. Hay maneras, hay técnicas, hay aprendizajes que podemos tomar en cuenta. Yo les voy a dar lo que desde mi punto de vista es más relevante en este contexto de un proceso de toma de decisiones, que tiene que ver con los siguientes aspectos. En primer lugar, nosotros vamos a poder tomar una buena decisión siempre y cuando definamos correctamente el problema sobre el que tenemos que argumentar. Esto podría parecer muy fácil. Bueno, pues es un problema penal, o es un problema civil, o es un problema de derecho mercantil, etcétera. Pero lo cierto es que tampoco es así. Como ustedes saben, por ejemplo, hace unos días estaba conversando con un grupo de alumnos de Uniandes en una maestría en la que estoy participando como profesor, y hablábamos y discutíamos con los alumnos sobre el tema de la malpraxis médica, por poner un caso.
Bueno, la malpraxis médica puede tener consecuencias en función de si el personal médico que presuntamente es sujeto de esta responsabilidad de malpraxis trabaja en una institución hospitalaria pública o en una institución hospitalaria privada, porque en lo público se puede orientar la reclamación por malpraxis médica hacia una responsabilidad patrimonial del Estado y hacia sanciones administrativas para los médicos en lo individual, en lo particular. Pero también la malpraxis médica puede tener una connotación de responsabilidad civil extracontractual en sus diversas vertientes, etcétera, etcétera. Y pues entonces acudimos ya no a buscar una sanción administrativa, sino una indemnización o una reparación por la vía civil. Igualmente, la malpraxis médica puede también tener una connotación penal. ¿Por qué? Porque una conducta de malpraxis médica puede afectar bienes tutelados desde el derecho penal, como la vida, la salud, la integridad física a través de delitos como el homicidio culposo, las lesiones culposas, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo creo que ilustra bien, dentro de los muchos que podríamos poner, que no es tan sencillo y hay que poner mucha atención y desarrollar todas nuestras capacidades argumentativas, definir el verdadero problema como un primer paso de los varios que les voy a comentar en el proceso de toma de decisiones argumentativas. En segundo lugar, creo que es muy importante, si queremos tomar buenas decisiones, determinar nuestros objetivos. Y esto lo menciono por la siguiente razón. Parecería que muchas veces a los abogados, y desde luego también por sugerencia muchas veces nuestra, a nuestros clientes se les olvida que si lo que queremos es, por poner un caso en un determinado asunto, obtener una reparación económica, obtener una indemnización, vaya, que nos paguen dinero, se nos olvida que podemos emprender un conjunto de acciones que no necesariamente se limitan a una vertiente litigiosa. Es decir, no siempre en aras a conseguir nuestros objetivos tenemos que plantear una judicialización de los asuntos. Tenemos en todo aquello que tiene una connotación pecuniaria, una connotación económica, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de negociar, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir a métodos alternativos de solución de controversias como la mediación, el arbitraje, la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr para tener los objetivos a la vista y trabajar en función de esos objetivos? Un tercer paso para tomar buenas decisiones tiene que ver con imaginar todas las alternativas y empata con esto que acabo de señalar. Los abogados a veces damos un único tipo de respuesta a nuestros clientes, que es judicializar cualquier problema jurídicamente relevante. Ir ante un tribunal y pedir a través de una demanda o a través de una denuncia ante una fiscalía que sea una autoridad imparcial la que decida si nos asiste o no el derecho. Yo creo, sin embargo, que las posibilidades que nos dan los ordenamientos jurídicos contemporáneos son más amplias y hay que revisar el menú. Esto es, para ponerlo en términos muy sencillos, imaginen que estamos en un restaurante y en un restaurante lo que vamos a hacer es, independientemente de que Bien, jóvenes, vamos a dejar ahí, no sé si ustedes tienen el link, ahí lo pueden copiar por si quieren seguir con el tema, ¿verdad? Entonces, bien yo les interesante agradezco. para hacer ahí, me pongo unas anotaciones, gracias. Muy bien. Yo, pues, realmente sé que estas cosas pasan, pero son los mismos alumnos, jóvenes. Son los mismos alumnos. Lo que pasa es que tratan de ocultarse y todo eso, pero son los mismos alumnos. Bueno, afortunadamente esta será la única
el único curso que tengo con la sección B. No lo digo por todos ustedes, ¿verdad? Sino la verdad es de que por estos personajes. Así es de que no, el problema fue que no me di cuenta antes y no lo hubiéramos sacado, ¿verdad? Porque al sacarlo, él ya no puede volver a entrar a la plataforma. Pero solo quería hablarles del examen. Como esta es nuestra última clase, pues mañana no voy a dar clase. Porque necesito, ¿cuál es? Necesito ver, hablarle. Bien, este último es el link del video por si quieren seguirlo viendo. El examen se va a realizar siempre por la plataforma de Moodle. Moodle, siempre vamos a utilizar esa plataforma. La otra cuestión es que procuren estar antes de la hora en el examen. El examen es el miércoles 18, unos 15 minutos antes, prueben la plataforma para ver si hay algún problema. No la prueben en el último momento, sino precisamente antes o un día antes o 2 días antes, ¿verdad? Aquí les voy a dejar que el examen se realiza en la plataforma de Moodle, ¿verdad? A la misma hora que está programada. Acuérdense que no hay extemporáneos del final. Traten de probar antes cómo les va con el ingreso, pero además no hay que realizar el examen por el teléfono. Deben utilizar computadora. Porque si es por teléfono, sí podrían tener problemas de acceso. ¿Y qué otra recomendación? El examen, pues yo lo voy a hacer siempre de falso y verdadero, con la misma metodología que utilizaban en los exámenes anteriores, solamente que pues voy a trabajar, puedo examinar todo el contenido del curso, pero voy a examinar más que todo lo último, ¿verdad? Lo último que dimos después del segundo examen parcial, que es bastante, son muchos temas. Así es de que les deseo mucha suerte, les deseo que todo esté bien para ustedes. Y pues ha sido un gran gusto trabajar con la sección B. Ese problemita, no le den importancia. Esa es gente resentida que pues quieren ser algo, pero no lo logran, ¿verdad? Entonces, y nunca lo van a hacer, pues. Como dice la canción, hacen falta muchas cosas para hacerlo, ¿verdad? Hace falta una historia, estudios, dedicación, valores, sobre todo valores que no los tienen. Y astucia a veces, porque todo es importante, inteligencia, saber plantear las cosas también. No es sencilla el ascenso, no es sencillo, pero no es imposible, ¿verdad? Así es de que yo espero que todo esté bien para ustedes en el futuro. Y bueno, nos veríamos el miércoles 18 en el examen, ¿verdad? Gracias, licenciada, por toda su paciencia, también por la manera tan tranquila que usted da el curso, porque a veces uno viene así como que de trabajar y entonces el tono de voz que usted maneja al dar la clase, y aunque filosofía de derecho sí es de bastante leer, lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero ahí sí que a veces nosotros leemos, al menos yo soy la persona que me conformo con leer, ¿verdad? Vengo corriendito con lo que usted nos da, nos cuelga en nuestro portal, y pues muy agradecida, ¿verdad? Sí. Y le digo, la verdad es que filosofía de derecho es mucho leer, pero la manera como usted ve el enfoque de irlo relacionando
con la realidad de nuestro país. Yo pienso que es otra, yo creí que iba a ser un curso más aburrido, la verdad, le soy muy sincera, pero el enfoque que usted le dio lo iba relacionando con los políticos, que si se diera esto, pues no estaríamos como estamos, sobre todo, y justo lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Cuando no hay valores. Entonces, Sí, si se vean puede lo que está imaginar pasando en la qué es lo que universidad, pasa, ¿verdad? digamos que esta persona se llegue a graduar, digamos que se llegue a graduar, imagínense qué clase de profesional va a ser, ¿verdad? Otro de esos Imagínate. que hacen daño a nuestro país, que es lamentable, ¿verdad? Entonces, Y pues muy desprestigian la agradecida por la paciencia. Sí, Ajá, definitivamente, sí, Lita. sí, Gracias por Azucena. todo y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias por sus conceptos, Azucena. Muchísimas gracias, licenciada, por todas sus enseñanzas. Me uno a las congratulaciones de la compañera. De verdad, eh, como bien lo decía, tal vez filosofía del derecho suena un poco pesado el título, Aburrida, en el ¿verdad? sentido de lo Pero que va a ser aburrido, pero la verdad, como sí, ya mencionó, el enfoque que usted le da de concatenarlo realmente con los hechos, ¿verdad? Que vivimos diariamente, la verdad la hace muy interesante y le agradezco mucho todo el tiempo que usted nos ha dedicado. le agradezco muchísimo, José Rabal. Verá que sí, el gran reto de los profesores que impartimos este curso es precisamente no solo tener un cúmulo de lecturas, sino saber transmitirlo, ¿verdad? Porque uno puede ser muy docto en muchas materias, pero transmitir el conocimiento es un poco difícil. Pero ustedes han sido un buen grupo, me han tenido paciencia, me han escuchado bien, tanto en mis buenas como en mis malas clases. Pero sí han sido personas, sobre todo los que siempre asisten, que es agradable impartir la clase con ustedes. Algunas de sus intervenciones me han ayudado muchísimo, por supuesto, ¿verdad? Y eso empuja un poco la clase. Así que, bueno. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias a todos los compañeros. Ahí estaba escribiendo que llegamos al final alrededor de 79 personas y creo que somos los más interesados en seguir superándonos y creo que esto fue una experiencia extraordinaria. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Y a todos los compañeros también, como usted dijo, no nos conocimos de forma personal, pero aquí estamos para agradecer. Maravilloso, maravilloso. Y por favor sigan de cerca lo que pasa en la universidad. No la abandonen. Eso se los recomiendo mucho. No la abandonen. Es la universidad y puede ser que la privaticen o algo así. Y está en nuestras manos defenderla. Y este es el momento, ¿verdad? Así sigue. Bueno, qué gusto, compañeros, que estamos en eso. Nos vemos para el examen entonces. Que descansen. Hasta luego. Y gracias por sus comentarios. Gracias, licenciada. Cuídese. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche de bendiciones. Por su colaboración en estos problemas que he tenido, pues, con esos individuos, ¿verdad? Pero sí, como les decía, el individuo, el nombre y el perfil es inexistente. Es alguien, un alumno de la clase o unos alumnos los que están haciendo esto. Y ellos son los responsables, ¿verdad? Bien, buenas noches, jóvenes. Hasta